primero fui lector, me recuerdo como un niño lector. Soy hijo único y me crié en una vieja casa de Sucre, ¿no? Con una huerta muy grande, y me gustaba perderme ahí en esa huerta con los libros, ¿no? Ese fue mi paraíso y después mi paraíso perdido. Y recuerdo también vivamente que mi madre, que era profesora de colegio, me llevaba cada fin de mes cuando les tocaba, ¿no?, cobrar su cheque, que les daban el Estado, al Banco del Estado, que entonces existía en la calle España, una cuadra de la Plaza de Sucre, y de siempre me llevaba de la mano, recogía, cobraba su cheque, que seguramente el sueldo de maestra pues no era gran cosa como sigue sin serlo, y caminábamos una cuadra de retorno hacia la plaza y en la esquina estaba la Casa Víctor, se llamaba, que era una librería, que además tenía libros, no solo esas, nuestras papelerías que se llaman librerías, de un señor alemán, el señor von Langwist, que era un hombre corpulento, ¿no?, y con unas gafas muy gruesas, y de niño me llamaba mucho la atención ese aspecto, y estaban todos los libros de la colección Villiquen, ¿no?, con sus tapas rojas, verdes, azules, por colecciones. Claro, no estaban al alcance de quien quisiera hojearlas, como tendría que haber sido, pero él me levantaba, ¿no?, y yo podía elegir, y para mí era una felicidad siempre ese momento, porque claro, ahí estaba Verne, Twain, Stevenson, Salgari, Dumas, en fin, ¿no? Mi infancia ha sido leer todos esos libros y después, claro, libros ya más complicados, ¿no?, y en otras ediciones que hallaba en la casa, los rusos, los franceses, y así hasta la adolescencia, que es cuando comencé a escribir algunas cosas y estuve entre la narrativa y después la poesía en todo caso, ¿no? Ya hacia el final de la adolescencia. Pero siempre ha estado la lectura presente y yo creo que, sobre todo, nunca dejo de leer. Hay temporadas en las que escribo muy poco, a veces nada, pero siempre estoy leyendo. Eso fue posterior. En realidad yo creo que estuve transitando por los géneros así, era lo que me pedía el alma, digamos, ¿no? Lo uno y lo otro, porque además también me dediqué al periodismo y he hecho mucha reseña, crónica, ensayo, ¿no? Pero muchas sobre temas literarios también. Y estuve así mucho tiempo, hasta que ya más o menos a mis 30 años, ha debido ser por ahí, que yo sentí que lo que quería hacer era poesía, que era en lo que quería enfocarme. Eh, Porque yo respeto mucho los otros géneros, me gusta escribir ensayo, por ejemplo, literario, filosófico, pero la verdad es que para mí la poesía no es un género literario, no es un género literario más, ¿no? Es decir, tiene que ver con una actitud vital, ¿no? Es una forma de mirar el mundo, de habitar el mundo. Entonces, en esa medida, fue una opción así, casi existencial, podríamos decir, ¿no? Lo cual no quiere decir que después no pueda escribir, no sé, digamos, hay algunas cosas que a mí me interesaría contar, a lo mejor en modo narrativo, o que no se pierdan, ¿no? Para mí hay todo un tema con la memoria y la identidad, y creo que la poesía a veces ahí también tiene algunos límites de lo que puedes llegar a contar y cantar. Entonces, tal vez en algún momento, bueno, diga, voy a escribir algo narrativo, pero son unos buenos 20 años que estoy enfocado en la poesía y a gusto en ella. Sí, es que el lenguaje de la poesía es diferente y es misterioso, ¿no? Yo a veces, claro, puedo reflexionar o podemos reflexionar sobre cómo funciona eso, pero en realidad lo que sucede es algo que uno no puede explicar racionalmente, porque de algún modo estás en el mundo y quieres significarlo, quieres decir algo de ese tu estar en el mundo, o del estar en el mundo de otras personas, de otros seres, de cosas que ya no están probablemente o que van a dejar de estar, y sientes la necesidad, que es una necesidad imperiosa muchas veces, de nombrarlos de otro modo que no es el modo cotidiano de decir. Entonces es como una demanda que ya viene así instalada. Muchas veces a mí me ha sucedido que hay poemas, inclusive extensos, que salen cocinados, ¿no?, como para el download directamente. Otras veces no, hay que hacer mucho trabajo porque viene una idea, ¿no?, un destello, ¿no?, un chispazo nomás, pero en general yo siento que
mm, no sé, y eso es todo un tema en la historia, ¿no? Es decir, no sé si de adentro o de afuera, eso se ha discutido mucho, eh, pero es como si tuviéramos otro sustrato, ¿no? Desde el que viniera ese lenguaje, ¿no? Borges decía que los hebreos, los griegos lo llamaron la musa, los hebreos el Espíritu Santo, la triste mitología de nuestro tiempo lo llama el inconsciente, o lo que es peor, lo subconsciente, no importa, el sentido es el mismo, y es verdad, es decir, es como si hubiera eso que Paz decía, esa otra voz, la otra voz que está dentro nuestro. O también podía uno pensar en eso, en el entusiasmo, ¿no? Del que hablaban los filósofos griegos, ¿no? Tener un Dios dentro, en que algo se mete dentro de ti y habla por ti. Pero no es un acto, cuando hacemos ese decir de la poesía, no lo considero como acto del que uno tenga todo el control racional. Eso puede venir después, en el momento de la corrección, de la revisión del texto. Pero en ese momento yo siento que de alguna manera es casi uno como, hay algo un poco como mediúmnico, ¿no? En el que el lenguaje es el que toma el control y habla por uno y nombra. Sí, aunque no sea, digamos, una elección racional, porque tampoco creo que uno elige u opta, sino que también eso les da, es decir, una manera de acercarse al poema, ¿no? Yo creo que el riesgo de decir opto por esto también tiene que ver con que no solo hay una voz dentro de uno, es decir, hay varios registros, ¿no? Es decir, yo tengo un registro de poesía narrativa, por ejemplo, pero no es el único, ¿no? Mi poesía, por ejemplo, con estos años, ahora estoy trabajando en lo que será 1 o 2 nuevos libros, con los poemas de la época de la pandemia y posteriores, y siento que son más breves, por ejemplo, ¿no? Se enuncian un poco desde otro lugar. Entonces, esas voces van variando. Yo creo que un poco somos muchos, ¿no? Y de los que escriben poesía dentro de uno pueden ser diferentes. Pero yo creo que el riesgo a veces de pensar en el poema dado es que no miras también la necesidad de hacer del oficio del poeta, ¿no? De la artesanía del poema, que es algo a lo que hay que darle mucho cuidado, y que en esta época en que hemos pasado de tener, antes había tantos filtros para publicar, y ahora no tienes ninguno y puedes subir de inmediato algo que has escrito, se pierde de vista la necesidad de este oficio minucioso de corregir las palabras, de contar las sílabas cuando era el poema clásico o cuando lo hace uno ahora. Y creo que esa parte es muy importante, porque la poesía sí yo la siento como un don, pero es un don que implica una artesanía. Sí, por lo menos mi experiencia hasta ahora ha sido esa. Ahora uno de estos libros que estoy trabajando se aproxima un poco más a lo temático porque tiene un hilo conductor, digamos, más visible a la hora de escoger los poemas, pero no es a la hora de escribirlos. O sea, no me sucede que yo digo, mira, voy a escribir un poemario sobre las cosas que se rompen. Ahora he encontrado que hay hilos conductores en estos poemas que tienen que ver de algún modo con eso, con algunos quiebres que tienen que ver con el tiempo, con la memoria y su pérdida, con la identidad, etcétera. Pero no es algo que me proponga anteladamente, sino que después, teniendo los poemas, voy encontrando esas contigüidades, ¿no? Porque se hablan entre sí y pueden estar juntos. Pero yo siento además, no quiero decir que sea una receta, ¿no? Pero siento que creo en el poema, ¿no? Es decir, y en el libro de poemas, más que un poemario unitario, unificado, que hay personas, hay escritores que les sale muy natural, es decir, realmente desarrollan un tema y encuentran varias ramificaciones, imágenes, y puede salir algo muy rico, pero también hay muchísimos casos, sobre todo en un momento en que eso se ha vuelto una tendencia, en el que ya, pues, no, yo voy a escribir todo sobre, ¿no? Aparatos, filmadoras, aires acondicionados, televisores, y resulta que sale muy forzado a veces, y se repite una fórmula poética. Entonces, yo creo que el poema tiene que pararse solo y defenderse solo, tanto más en una época en que el libro, como tal, está de alguna manera en crisis, igual que el disco, ¿no? Es decir, nosotros, o sea, bueno, tú piensas en un disco, no sé, emblemático como Mediterráneo de Serrat, que ya tiene más de 50 años, todo en él está ordenado, cada canción tiene una lógica, por algo hay una detrás de otra y por algo había una cara A y una cara B,
¿no? Pero resulta que todo eso ha quedado abolido por la tecnología y tú ahora haces tu propia playlist, ¿no? Que no es lo que el autor quería. Y a mí me parece que pasa eso con la poesía, que uno ahora toma poemas de aquí, poemas de allá, los poemas se antologan, se publican en revistas, se traducen, se leen en redes sociales. Eso crea también un desafío para el que hace poema extenso. Por ejemplo, en mi caso yo hago, varios de mis poemas son poemas extensos, pero resulta que el poema se ha hecho más portátil, más compartible, ¿no? que un libro entero. Y a veces en estos libros unitarios, como cada poema funciona como una especie de fragmento, no siempre puede leerse y comprenderse a la luz del contexto si lo tomamos, ¿no? individualmente. Entonces yo creo mucho en el poema, en que los poemas, como decía, deben sostenerse solos, sin necesidad de esa armazón del libro, pero por supuesto un libro ha de tener una coherencia interna, una consistencia que no siempre tendría que pasar por algo obvio como un tema único. Pero ya digo, eso no es una receta, es decir, hay a quien le funcionará y a quien no. Pero yo me siento un poco encorsetado, ¿no? Es decir, constreñido cuando pienso y digo, a ver, haré un libro de estas características. Pero a veces nace alguno. Yo tengo justamente un par de libros inéditos, uno que fue finalista de un premio de poesía mística, por ejemplo, que no lo he publicado, que tiene esa, es decir, sí nació de ese modo, ¿no? Es una unidad, es un solo poema extenso con variaciones, ¿no? Y tengo otro también que eran poemas que un diálogo con mi hijo mayor, ¿no? Cuando crecía, que también está ahí, ¿no? A ver qué hago con él, porque no es un libro de poesía para niños. Tampoco, es decir, tal vez sería un libro de poesía para adolescentes, ¿no? No sé qué haré con él. Pero aparte de eso, en general son poemas. Sí, es complejo, ¿no? Porque seguramente cada quien tiene, ¿no? dentro de la cabeza todo eso que, en primer lugar, le viene hasta por los genes, ¿no? Es decir, la memoria esa heredada, que ahora a la psicología le interesa tanto, ¿no? Porque resulta que venimos ya, parece, más condicionados de lo que creemos, ¿no? Anoche estaba compartiendo una cena con el cuentista, dibujante, poeta Óscar Barberí, que ha construido un juego, el juego de la locura, literalmente un juego de mesa que está conectado con una novela nueva que ha hecho, ¿no? Entonces, y ahí hay unas cartas, como en algunos de los juegos, que ya se le dan a cada jugador, que ya son un temperamento, puede ser melancólico, ya venimos con los dados un poco cargados, ¿verdad? Dónde nos hemos criado, el contexto, las experiencias que hemos tenido, y por supuesto también lo que hemos leído, lo que hemos escuchado, lo que hemos visto en el cine. Yo siento que trabajo mucho el imaginario también de la fantasía. Es decir, vistos digamos, viendo la historia, estaba yo haciendo una contratapa para un libro del colombiano Federico Díaz Granados, y claro, hay algunos de sus poemas en que de pronto irrumpe lo que fue la historia, ¿no? Por ejemplo, uno que se llama como la película Goodbye Lenin, pero también hay otros en los que está el universo de Star Wars, ¿no? O están sus lecturas de Twain y Tom Sawyer, y de pronto ya con el tiempo son igualmente reales o igualmente irreales. La momia de Lenin y el atardecer en Tatooine, ¿no? Entonces creo que el imaginario también tiene esa virtud, ¿no? Que combina lo real y lo fantástico que has recibido en el tiempo y que de algún modo te ha atravesado, y tú lo has atravesado dándole algún tipo de significado y quién sabe también algún sentido. A ver, yo creo que vivimos en esa constante tensión entre, ¿no? Los influjos y la originalidad, ¿no? Es decir, ¿habrá originalidad posible? Sí, porque cada ser humano es único, ¿no? Entonces, justamente el imaginario de cada quien es distinto de los otros, inclusive entre hermanos, inclusive entre gemelos, inclusive entre personas que forman parte de una misma familia o que han formado parte de un mismo movimiento estético o de una corriente literaria por años. Hay puntos en común, pero también cada quien es único. En esa medida, yo creo que hay una originalidad posible, pero no es una originalidad que parte de una tabula rasa, ¿no es cierto? Sino que puede ser original en la manera en que recibes y procesas en la creación artística, literaria, los influjos que has recibido de la vida, de la literatura y de otras artes.
Sí, ese es un tema que me interesa porque yo siempre he sentido que en la poesía es algo que decía Emily Dickinson, ¿no? El que alguna vez usé como epígrafe. It's the ultimate to talk, the impotence to tell. ¿No? De alguna manera está siempre cerca de una frontera. Ahora mismo estoy escribiendo un ensayo sobre Hugo Mujica, que es también un poeta, bueno, filosófico, místico, que hace lo que considero una poesía pensante, o él habla de un pensar poético, que de pronto está escribiendo un ensayo, pero el razonar se desborda, porque se nota que ya no puede explicar, ¿no?, con palabras lógicas lo que está queriendo transmitir y se vuelve poema. Y que eso es un poco lo que Heidegger también, ¿no?, sintió ese límite en algún momento, Gadamer, no sé. Entonces, yo siento que justamente el poema nace cuando algo en el lenguaje colisiona con una imposibilidad, en el lenguaje cotidiano, ¿no? Es decir, esto no lo puedo decir y no lo puedo pensar en el lenguaje de cada día. Entonces es ahí cuando pide ser dicho de otra manera. El poema está siempre en el borde y el poeta también está en el borde, ¿no? En varios bordes, también justamente entre el pensamiento racional y lo irracional. Por eso hay tanta relación entre la locura, ¿no?, y la creación o la posibilidad de la experiencia de los sentidos, ¿no?, la experiencia transgresora de los sentidos. Eso está en la poesía, pues desde que era comprendida por los griegos hasta por los presocráticos. Es decir, justo eso que decíamos de la poesía como entusiasmo, muchas veces tenía que ver, por ejemplo, con la ingesta, ¿no?, de algunos hongos, ese tipo de experiencias que ahora aparecen como nuevas y que son antiquísimas, porque de alguna manera eso también sucede en el poema, es decir, ese ir más allá, y puede ir más allá solo con las posibilidades del lenguaje, también modificando la percepción del poeta, o buscando límites, ¿no?, experiencias límite vitales, como han hecho muchos creadores. Ahora, sí, eso está en el borde y puede haber un momento en el que la opción de trabajo con el lenguaje del poeta, si es una opción, o la forma en que ese lenguaje le es dado, se exprese de un modo que haga, digamos, compleja la cuestión del significado y del sentido, porque no es el caso de la poesía del lenguaje, más bien se centra en eso, es decir, es metapoética, ¿no? Entonces se pone a reflexionar sobre el propio lenguaje, a girar sobre él, sobre sus posibilidades, a explorarlas. Como también puede salir de ahí, ¿no?, y más bien ¿no?, explorar otros sentidos, otras posibilidades. Y yo por eso creo que es un poco falsa esa polémica que ha habido, ¿no?, y que fue una de las últimas, digamos, controversias poéticas, porque ahora parece que estamos en una época muy polifónica, ¿no?, en la que realmente cada voz es cada cual y como en todo hemos entrado en el todo vale, para bien o para mal. Pero una de las últimas controversias era esta, ¿no?, un poco entre la poesía del lenguaje y la poesía que creía en la posibilidad de la comunicabilidad, del diálogo. Yo sí creo que la poesía tiene como dos etapas. Hay una etapa absolutamente solitaria, ¿no?, intransferible, que es cuando el creador está escribiendo. Ahora, claro, solitario en ese momento y solitario cuando corrige, porque tiene un bagaje que le viene de un mundo externo, procesado internamente. Pero lo lógico debería ser que en algún momento esa creación llegue a otro, que es el lector. Y ahí se instaura un diálogo. Es decir, y es lo maravilloso de la poesía, que nosotros podemos dialogar con poetas muertos hace siglos, de otras culturas, de otras lenguas, traducidos o que nosotros hayamos aprendido sus idiomas. Podemos dialogar con poetas contemporáneos, pero que están a kilómetros, miles de kilómetros de distancia. De alguna manera hay esa posibilidad de la abolición también del tiempo y del espacio con la poesía, ¿no? Entonces resulta que uno puede tener una influencia de un poeta del lejano oriente del siglo VI, ¿no? También me parece eso maravilloso, porque a la vez que rozas límites, ¿no?, siempre, y un poco los transgredes, hay otros que definitivamente la poesía puede abolir, porque a veces inclusive escuchas lecturas de poesía en otros idiomas, no conoces ese idioma, no accedes a la traducción, pero es muy interesante cómo, por ejemplo, en estos festivales donde hay poetas de distintas lenguas, la gente escucha en silencio la música de la poesía, porque en esa forma de enunciar ya hay algo,
¿no? En esa música, ¿no? En ese sonido. Entonces, creo yo que la poesía comunica inclusive cuando decide la poesía o el poeta ser hermética, encapsularse, ensimismarse, cuando tiene un repliegue sobre sí mismo, que probablemente esa poesía nos interesa más a los poetas, ¿no? Las poéticas, las metapoéticas, pero, y aleja un poco a la poesía de los lectores. Pero claro, tampoco sería auténtico que un poeta diga, no, yo no sé, no, yo no me planteo, yo quiero comunicar una idea con este poemario. No es así. Es decir, algo surge y ese algo podrá encontrar un lector. Y ese lector recibirá ese algo y le dotará de otro sentido, probablemente despertará otra cosa en él a la que tú como creador eres ajeno. O no, o a lo mejor entra en tu misma sintonía, ¿no? Y continúa ese diálogo de uno a otro, aunque tú después te hayas muerto, ya no escribas más. Sí, yo creo que en la poesía hay una búsqueda estética, pero esa búsqueda estética va aparejada, no porque uno de pronto asuma una posición en ese sentido. Me preocupan un poco a veces esas tomas de postura, esas posiciones, ¿no? Que ha habido en muchas épocas, ¿no? Los manifiestos, las declaraciones, ¿no? Nosotros, por ver así la poesía o así el arte, también vemos el mundo de esta otra manera. Pero es verdad que hay una relación, ¿no? Entre tu comprensión estética del mundo y tu comprensión ética del mundo. Entonces, para mí, un poco va de la mano lo uno con lo otro. Uno puede comprender, por supuesto, que todos los creadores, todos los autores, los artistas tenemos pues miserias humanas, es decir, la condición humana, no se le va a pedir ningún tipo de perfección en ese sentido al poeta, pero sí creo que mirar el mundo a través de la poesía implica que tienes o que vas a adquirir una sensibilidad distinta. Entonces, decir, yo no puedo talar un árbol sin motivo, porque sencillamente va contra mi poética, ¿no? En todo caso, lo abrazaré al árbol y lloraré con él, como Nietzsche con el caballo, ¿no? Entonces, creo que es eso, ¿no? Te da otra forma de relacionarte con los seres y las cosas. Para mí las piedras no pueden ser indiferentes. Entonces, si de pronto poéticamente he pensado en algún poema que el camino de la evolución y el camino de la reencarnación y el supuesto camino, sea religioso, sea científico, que tiene como pináculo al ser humano, probablemente es el inverso, ¿no? Y el ser humano es la primera etapa y luego te vuelves un animal y luego un maravilloso árbol y luego, quién sabe, una piedra, ¿no? Que está quieta, ¿no? Y ha alcanzado algo cercano a la perfección. Entonces, de pronto, si te interrogas sobre todas esas cosas, no puedes mirar del mismo modo el árbol, la piedra, el ser humano, ¿no? Yo creo que viene aparejada una sensibilidad distinta, que uno puede sistematizar o no, ¿no? Pero sí, cuando hay creadores a los que es mejor no conocer, porque tú los conoces su escritura y sientes que hay alguna incongruencia. Entonces, creo que hay una especie de una cuestión de congruencia que deberíamos tener todos los seres humanos, ¿no? Con lo que hacemos, ser coherentes con nosotros mismos. Y la poesía pide una congruencia muy estrecha también de cómo estás siendo en el mundo. Yo inclusive en algún momento dije, no voy a escribir poesía o me voy a diferenciar de mi familia donde escriben poesía, tocan música, pintan, no sé qué, voy a hacer algo totalmente distinto. Pero no, al final se impuso nomás a eso porque sería pues lo mío, ¿no? Mi pasión, mi vocación, en fin. Pero creo que es un don. Y es un don de esos dones que se realizan cuando se comparten. Porque si tú retienes para ti mismo el don, entonces lo aniquilas. Entonces, por ejemplo, eso para mí tiene que ver también con una ética, ¿no? Una comprensión ética. Por eso dedico tiempo a los talleres de poesía, a la formación en escritura creativa, a la gestión cultural, llamémosla así, con encuentros de poesía. No solo tiene que ver con la difusión de la poesía boliviana, no solo hay eso, es un elemento presente, pero también con un ethos, ¿no? De la poesía que tiene que ver con que
es para compartirla, para repartirla. Eso creo que también complementa un poquito a lo anterior. Es que también, ¿no?, remontándonos a los orígenes de la poesía, y no solo los orígenes grecolatinos, ¿no?, o judeocristianos que forman parte de la cultura occidental, sino viendo en otras culturas y en muchas naciones originarias en el mundo, etcétera, la poesía aparece ligada a la búsqueda de trascendencia, a lo espiritual, ¿no? La figura del poeta es muchas veces más cercana a la figura del chamán, ¿no? Es decir, es un poco también, un poco brujo, un poco herbolario, todo eso, ¿no? Los inspirados, los oráculos. Platón ponía a la poesía entre las locuras inspiradas, igual que la de las pitonisas, ¿no? Entonces, creo que hay ese elemento en la poesía un poco espiritual, un poco mágico, si queremos, cada quien pondrá el acento de alguna manera ahí. Pero yo recuerdo que en mi adolescencia, cuando comencé a escribir poesía, sí, también escribí poemas de amor y desamor, como probablemente mucha gente, ¿no? Pero fue por una crisis existencial, ¿no? Yo tuve una crisis muy, tal vez porque leía libros que no eran aptos para mi edad y veía películas que no eran aptas para mi edad. Los jesuitas en mi colegio me dejaban entrar al cine club, ¿no? Entonces, yo creo que de alguna manera hay preguntas que ni la ciencia ni las religiones, ¿no?, contestan, y no es que la poesía las responda, pero te permite quedarte con la pregunta, hondamente, ¿no? Seguir excavando en esa pregunta que tiene que ver con la razón de la existencia, ¿no? Entonces, para mí, son cosas irresueltas en el fondo, ¿no? Es decir, la posibilidad de un después de la muerte, la existencia de Dios que da sentido al mundo. Para mí, por ejemplo, el mundo no tendría sentido sin algún tipo de energía creadora, ¿no?, ordenadora, activa. Además, soy un poco fatalista, creo mucho en el destino, en el sino, que tiene que ver además no solo con lo grande, sino con la pequeña coincidencia con el que ahorita estemos conversando. Y quien vea esta conversación, yo realmente creo que tenía que verla en el momento en que la está viendo. Entonces, todo eso hace que también en mi poesía haya un trasfondo probablemente de búsqueda de trascendencia, con distintas espiritualidades, ¿no? Es verdad que hay una impronta que tiene que ver fuertemente con la cultura católica, ¿no?, cristiana occidental, pero también me interesa mucho el panteísmo, ¿no? Es decir, ese todo está lleno de dioses, ¿no? El maravillarse, yo creo que si hay eso, lo divino está en todas las cosas. Entonces, a veces el poeta lo que hace es, con ojos de niño, descubrir esa chispa de divino que hay en todo. No me lo he preguntado, la verdad, porque en general, ¿no? Digamos, recapitulando una etapa de mi poesía que ha sido una etapa muy rica, muy linda para mí, que es la que va desde la escritura y publicación del Agua Iluminada, que comencé a escribir en el Beni en el año 2006, hasta la publicación de Multiplicación del Sol del 2018, principios del 19. Los 3 libros de esa etapa, más algunos poemas que están en antologías, forman algo que por el momento estoy llamando cuadernas o cuadernos, porque tiene una AO de la luz, ¿no? Es una etapa en la que efectivamente hay una presencia, digamos, un halo de luminosidad que justamente esta poesía quiere encontrar en el mundo, a pesar de la muerte, del dolor, del mal, ese asombro que todavía puede teñir algunas cosas, ¿no?, con un halo de luz. Y ahí hay elementos que están presentes, es decir, literalmente elementos como el agua, principalmente, ¿no? Sobre todo el agua, mucho, en muchos poemas. Y así lo ha notado también la gente que lee mi poesía y ha escrito algunas cosas sobre ella. Pero en el tema del fuego, a mí me llama la atención porque yo mismo me doy cuenta que hay varias cosas que tienen que ver con lo que hago en poesía, que tienen nombres con fuego. Por ejemplo, o sea, la colección que dirijo en plural es Aguardiente, ¿no? Bueno, hay agua, pero arde, ¿no? También puede tener que ver con el aguardiente, pero y Llamarada Verde, etcétera, ¿no? Aunque ese nombre se puso en colectivo. Pero sí, y
No lo he razonado. Tengo un par de poemas también sobre el fuego, pero es un elemento que me fascina, ¿no? Eso que decía Borges, ¿no? Que ningún ser humano puede mirar sin un asombro antiguo. Eh, y siento que si tuviera que decir a qué elemento pertenezco, porque no sé qué dirán los horóscopos y la astrología, pero puede ser un elemento fuego, porque justamente yo creo que hay que gastarse, hay que quemarse, ¿no? Y la poesía, por ejemplo, uno no la puede enseñar. Entonces tú tienes un taller, eres docente de poesía en un curso de escritura creativa en la universidad. Yo lo máximo que puedo intentar es contagiar esa pasión, ¿no? Entonces, yo entiendo que hay eso, que la poesía ha de ser, y en alguna manera lo digo, ese cerillo que a lo mejor unos náufragos balancean desde una isla desierta, ¿no? Probablemente no era un cerillo, probablemente era un, no sé, pues, ¿no? Yo lo vi desde un avión, ¿no? Viajando hacia el sur de Argentina, y el avión ya volaba abajo, ¿no? Para tomar tierra, pero había como un islote y había una sola luz que alguien, ¿no? Agitaba. Puede ser eso, puede ser un cerillo, puede ser una hoguera, ¿no? Eh, es una imagen cara a mi infancia también, las fogatas, las hogueras de San Juan, pero de alguna manera incendia, ¿no? Eh, y ese incendio te consume, te quema por dentro en el mejor sentido. Es el fuego que no te destruye, sino que más bien te purifica, sin que eso tenga una carga religiosa, claro. Sí, yo creo que tampoco he hecho un ejercicio de racionalización sobre eso, pero se siente cuando estás en comunicación poética, por ejemplo, simplemente por leer, ¿no es cierto? Cuando a mí me pregunta y me dice alguien que está comenzando a escribir poesía o que le interesa escribir poesía, ¿qué debería hacer? Yo siempre le digo, leer mucho, no solo poesía, pero leer bastante poesía, de distintas épocas, de distintos autores. Obviamente, si alguno no se te abre, no era para ti, ¿no? Pero no solo leer poesías, evidentemente leer narrativa, leer ensayo, leer filosofía, ver cine, oír música, pero leer mucha poesía, porque cuando entras en la frecuencia de la lectura de la poesía, algo se produce, ¿no? Es decir, yo, yo creo que hasta se podría medir, debe haber experimentos, ¿no? Con lo que pasa en las ondas cerebrales. Y este ejercicio individual también ocurre, por ejemplo, cuando estás en una buena lectura de poesía en un encuentro o en un espacio donde se está leyendo poesía. Tú sabes, de alguna manera, hay algo en el aire cuando esa poesía se ha instaurado de pronto, ¿no? Y quién sabe, es también un juego de silencios y palabras, porque el silencio es tan importante en la poesía como la palabra, ¿no? Y el vacío como lo lleno. Entonces, creo que en esa medida sí puede darse. Sí, tengo dos, no sé si libros o plaquettes iniciales, muy de búsqueda, ¿no? Muy de búsqueda. Uno que es una búsqueda que tiene que ver con la ciudad de Sucre, que se llama El Lugar Común. Eh, yo siento que para beneficio o maleficio de los sucrenses, es una ciudad encantadora, pero su encanto también puede ser encantamiento. Y te encanta y te puede preservar en el tiempo, ¿no? Yo voy a ella y viajo en el tiempo, pero no solamente en el sentido turístico de, oh, qué bien conservado está esto, ¿no? Esta ciudad patrimonial, sino yo siento que hay algo ahí en el espíritu que transcurre más lentamente. Un poeta antiguo allá, Claudio Peñaranda, lo atribuía a los nardos de la iglesia de Santo Domingo. No sé si él se tomaba algún matecito de nardo, solamente pasaba por ahí. Pero me ha sucedido que estudiando la poesía de Sucre, tú te encuentras muchísimos poetas de allá que se quedan en Sucre y en su poesía está constantemente el tema de querer irse, el tema de la partida, pero están como así, como encantados, como presos de un encantamiento en una ciudad que, bueno, es bellísima, pero tiene molicie, no sé. Definitivamente, para mí, también es como lo de escribir sobre un solo tema, ¿no? Me gusta, pero me siento incómodo después de unos días. Tengo que moverme.
Yo, sin embargo, creo que en alguna época decidí volver, porque ya me había ido de Sucre, y cuando volví caí en ese encantamiento. Y que yo veo que les pasa a otros autores, y autores jóvenes inclusive, que dan vueltas un poco en torno a los mismos viejos temas de la poesía de Sucre. Entonces, la ciudad, ¿no? Sus fantasmas, ¿verdad? Creo que yo ya pagué mi deuda con ese texto. Y después Lugar Común, que es una suerte de plaquet que explora en el haiku, sobre todo. Yo de ahí rescato unos 2 o 3 poemas, ¿no? Cuando me han pedido hacer una antología personal, he rescatado 2 o 3 poemas, nada más. Pero sí ya aparecen algunas ideas que después se van a desarrollar mejor, como esta que tiene que ver con el silencio en la página, ¿no? En fin, pero son como búsquedas que además yo las sitúo mucho en una época en la que en Bolivia no había demasiados referentes, eh, muy difícil el tema de, sigue siendo complicado que lleguen libros de poesía contemporánea. Parte también de hacer festivales, de hacer colecciones, tienen que ver con traer lo que se está escribiendo ahora en otras tradiciones, en otras lenguas. Pero eso en los 70, dificilísimo. O sea, ¿qué se conocía de poesía? Lo más contemporáneo que aquí se conocía era Neruda, Lorca, ¿no? Y pare de contar. Entonces, creo yo que de alguna manera, ¿no? La falta de referentes te va llevando también, o la falta de conexión. Yo pienso que la poesía boliviana hubo un momento, lo he escrito, ¿no? Que se ensimismó después de la guerra del Chaco, ¿no? O sea, hubo esa especie de descubrimiento de la nación en sus múltiples rostros, o de las naciones que habitaban este territorio, y entonces hay una estela en la narrativa y en la poesía que va desarrollando voces muy originales también, en el sentido de lo que hablamos de la originalidad, porque están poco conectadas con lo que pasaba afuera. La vanguardia aquí estaba llegando y de pronto ese proceso se corta. Hubo un modernismo muy importante, bueno, Jaime Freire, Reynolds, etc. Y de pronto luego eso se corta y es un diálogo que se retoma con otras corrientes, con otras poéticas, ya acabando el siglo XX, empezando el siglo XXI. Entonces, yo siento que yo buscaba algo que no estaba, no encontraba en el ambiente, no podía conectar. Y lo que se me ofrecía en ese momento como canónico, y eso le ha pasado a mucha gente de mi generación, era la poesía marginalista, el malditismo, la poesía de los márgenes de la paz, la presencia tan fuerte, tan imantadora de Jaime Sáenz, que también te tentaba a una estética que también te llevaba a una ética de vida, ¿no? De sacarse el cuerpo, que no era para todos. Hay gente que perdió muchos de sus talentos y de su don poético en ese camino, ¿no? Se despeñó. Y creo que en ese contexto yo estaba en búsqueda. Y de pronto encontré, y eso es lo que ya ocurre a partir del agua iluminada, de esos poemas, no sé si yo encontré mi voz poética o ella me encontró. A mí me gusta pensar también eso, ¿no? Que tu voz te encuentra cuando te tiene que llegar. Y fue en el Oriente, fue aquí en el Oriente y fue en el Beni, más Oriente todavía y más selva y esa otredad radical, ¿no? De algo en lo que nunca había vivido, ¿no? Y que parece que estuvieras dentro de una novela, pues, del realismo mágico latinoamericano, pero es totalmente real. Pero además porque en ese momento comencé a conectar, comencé a viajar, ¿no? Me comenzaron a invitar a festivales, comencé a encontrar gente que en mi generación, más o menos, tenía una misma inquietud y una misma comprensión del tema de la poesía. Entonces encontré a mis pares y perdí probablemente el temor de escribir originalmente, porque yo siento que en esa época, cuando yo tenía 20 años, queríamos mucho parecernos a, ¿no? Porque era muy fuerte eso. Había un solo suplemento literario, ¿no? ¿Cuántas revistas? Una o dos. Bueno, digo, un suplemento literario de circulación nacional, realmente, de presencia literaria, el que si tú publicabas ahí, mandabas tu poema, salía, bueno, check, ¿no es cierto? No salía, hay gente que no se publicó nunca y dejó de escribir. Entonces, esos demasiados filtros, ese ambiente, era un ambiente muy estrecho. Entonces, yo siento que cuando vi otras cosas, cuando vi lejos, algo cambió. Y respeto ya esas mis búsquedas, pero son muy tempranas.
Sí, me gusta eso que dices, entregarse al hallazgo, entregarse al asombro, ¿no? Yo creo que justamente cuando uno dice, cuando uno renuncia a buscar es cuando encuentra, ¿no? Y se encuentra de algún modo. Ahora uno siempre se está perdiendo y lo que encuentra se va y hay que seguir buscando. Hay un poema en el que hablo de eso, ¿no? Pero lo cierto es que yo siento que encontré la manera de asombrarme ante el mundo, ¿no? Y de decir ese asombro. Eh, por supuesto, no es una fórmula, ¿no? Porque yo creo que también ese es un riesgo, ¿no? Y hay poetas que tú dices, ah, bueno, ya sabes un poco de qué modo va a operar en otro poema, pero sí es una actitud, ¿no? Entonces y creo que simplemente es asumir que puedes seguir siendo de algún modo un niño asombrado, ¿no? Es decir, cosas que uno se impone y dice, no, yo voy a mirar esto de otro modo, lo voy a razonar, ¿no? Voy a escribir procesándolo, no, cuando probablemente lo que tienes que hacer es recoger, tener las manos tendidas y recibir, ¿no? O como digo justo en un poema, que creo que está en La mañana se llenará de jardineros, viene a partir de una historia que me contó Gustavo Cárdenas, el poeta cruceño que falleció no hace mucho. No, eso, descalzarte, entrar en el agua y tratar de atrapar el resplandor de las estrellas. Las estrellas no las vas a poder atrapar. Probablemente su brillo que recién nos llega también sea de mundos ya muertos, ¿no? Pero bueno, eso tratamos de hacer. Entonces, si podemos hacer como Heráclito, jugar con los niños en las calles de Éfeso, esa actitud vital es la que me ha ayudado a escribir esos libros y aparte a sobrevivir, porque uno tiene que vivir en un mundo que es mucho más horrible de lo que quisiera. Y me temo que cada vez es un mundo más hostil, es un mundo donde la muerte, el dolor y el mal campean, y la poesía ahí tampoco creo que sea una postura, digamos, política, pero de algún modo, aunque uno no se lo proponga, seguir haciendo poesía en un mundo así, seguir haciendo algo que es tan lejano a lo utilitario, tan lejano al mercado, algo que probablemente casi no tiene valor económico, y que es eso, sobre todo, inútil, ¿no? Es lo que más hemos tenido que escuchar, nos han dicho, lo oímos, se sigue diciendo, ¿no? Yo entiendo como padre de familia a los papás de algunos jóvenes poetas que le dicen, pero ¿y qué vas a hacer con eso, verdad? Pero eso es lo maravilloso, ¿no? A mí me maravilla la inutilidad práctica de la poesía y que sin embargo siga atravesando los siglos, que siga habiendo gente como nosotros que le dedicamos todo este tiempo a hablar sobre ella, y es porque algo esencial debe traerle al ser humano que lo redime de alguna manera, que lo libera de todo eso que nos rodea y que es desdichadamente atroz. Sí, la primera que me pidieron fue Plural, justamente. José Antonio Quiroga me invitó a publicar en Plural. Y los libros del Agua Iluminada y La mañana se llenará de jardineros están publicados en Bolivia en la Hoguera, que en ese momento tenía un muy lindo momento editorial. Estaba Giovanna Rivero como directora editorial. Yo creo que fue clave en la renovación de lo que está pasando en las letras en Santa Cruz ese momento, ¿no? Y José Antonio me invita a publicar en Plural, y en ese momento yo no tenía un libro nuevo, estaba trabajando recién Multiplicación del Sol. Esto es 2014, creo que la feria de 2014, y para 2015 él me dijo, tengo una colección, entonces hagamos una antología personal, tengo una colección de antologías personales, y de ahí sale la primera Cámara de Niebla, porque en realidad lo que ha pasado es que luego ha habido otras ediciones de Cámara de Niebla, 6 ediciones, ahora va a salir una séptima, pero ya esa, igual que la sexta, en la sexta dije, aquí ya no aumento más, ¿no? Abarca un ciclo, pero digamos que es una etapa cerrada. A ver, eso pienso ahora. Después me han pedido otras antologías y hay gente que las ha hecho, editores, etcétera, pero efectivamente es un ejercicio desafiante decir qué selecciono, ¿no? Porque uno no puede después ser objetivo con su propia creación, ¿no? Entonces, sin embargo, yo creo que he tratado de combinar criterios. Un criterio es cuando ya, bueno, tus libros se han leído un poco, han circulado, cuando has tenido lecturas, cuando has compartido con distintos tipos de público, no solo en tu país, sino en otros países, te das cuenta que hay poemas tuyos que sí le dicen algo relevante al otro, ¿no? Que le dicen algo a la gente. Yo no podía decir
así planamente les gustan, pero no es solamente, pues, no te gusta algo porque sí. En el caso de un poema, y a veces puede ser un poema complejo, un poema extenso, algo, si algo funciona con ese poema en distintas geografías, con personas de distintas edades, es que algo has tocado ahí del corazón humano, ¿no? De la mente humana. A mí me pasó, por ejemplo, con un poema que a mí me parecía largo y que, no sé, lo hice para, diga, además es un poco fantástico, ni siquiera habla de la historia de mi familia. Este poema del agua iluminada que se llama La canción de la sopa, es un poema extenso, con una historia compleja, y sin embargo, ese poema, la gente me comenzó a pedir, yo había ido a Colombia, y resulta que me llevan a una biblioteca, esos lindísimos centros que tienen culturales, donde además hay animación de la lectura, etc. Y creo que era el poeta Henry Alexander Gómez, ¿no? De La raíz invertida, que había hecho, o alguno de los poetas de La raíz invertida, tal vez Germán Pardo, no lo sé, que había trabajado con un grupo de lectores, gente más de la tercera edad, casi una representación de este poema. Yo dije, bueno, tal vez les gustó porque tiene un hálito nostálgico, ¿no? De lo que era un poco la gran mesa familiar, la familia que se ha perdido. Pero resulta que luego, de viaje en viaje, gente de distintas edades, jóvenes, etcétera, iban conectando con ese poema, comenzó a ser traducido, antologado por aquí, por allá, ¿no? Entonces, claro, tú dices, algo hay. Entonces, claro, ya tiene uno un puñado de poemas, que además cuando te hacen otras antologías o te piden poemas o los publican en revistas, seleccionan esos. Entonces tú ya dices, claro, es muy arrogante decir la criba del tiempo ya pasó, pero bueno, sí, por lo menos una primera criba, ¿no? de gente, de tus coetáneos, digamos, por lo menos de los que están vivos al mismo tiempo que tú, que algo encuentran ahí. Yo he tratado de insertar esos poemas. Pero también, naturalmente, es una antología personal, es una antología de autor, entonces uno tiene que poner los poemas que para uno mismo son relevantes, que uno quiere que estén, porque probablemente expresan algo del mundo interior y de lo que uno quiere transmitir. Algunos, ¿no?, llegarán, otros no llegarán, pero creo que es una combinación de eso, ¿no? Tratar de atender a lo que en general ya se ha antologado desde fuera, pero también algo que dice de tu poética. Sí, creo que, bueno, me toca citar, creo que por tercera vez en este diálogo a Borges, que decía, ¿no?, que la noción de texto definitivo pertenece solo a la religión o al cansancio. Yo creo totalmente en eso, ¿no? Antes, precisamente, claro, porque no tenías la posibilidad de editar digitalmente, ¿no? Inclusive un editor, no voy a decir quién, pero se sorprendía el otro día de que mandó una cosa para corregir. Yo edité el PDF, me dice, ¿cómo se hace eso, no? Entonces, pero tenemos mucha más posibilidad de edición ahora y creo que la posibilidad de intervenir en los textos, que claro, era muy difícil, caro, complejo, que te publicaran un libro de poesía hace 40, 50 años. Entonces, muy difícil que se volviera a editar, que se volviera a imprimir, en fin. Entonces, ahora no. Es mucho más sencillo intervenir los textos después de publicados. Yo creo que sí, que uno ve con los años algo y siente que a veces hasta le salta, no sé, una rima involuntaria, ¿no? Algo que pudo haber sido mejor dicho. De pronto uno dice, a este poema le vendría bien este epígrafe que leí, pero creo que tienen que ser intervenciones puntuales, porque también conozco poetas que reelaboran, reescriben y ya no es el mismo texto. O sea, están en libertad de hacerlo, pero yo creo que uno puede seguir puliendo. Esto que hablábamos de la artesanía del poema, no se cierra cuando se publica, ¿no? Porque siempre puedes seguir dándole una vuelta. O por algún motivo también decidir que un poema pues ya no representa lo que sientes, lo que piensas, por ahí ha habido una ruptura, ¿no? Ahí puedes quitarlo, porque así como he sumado poemas, algunos lo he quitado, ¿no? Y luego agregar. Pero yo la verdad creo que, es decir, ahora pienso, ¿no?, en José María Álvarez, por ejemplo, este poeta español un poco culterano, pero que a mí me fascina, que durante mucho tiempo hizo solo un libro, Museo de Cera, y lo fue espesando. Tal vez, si yo hubiera podido elegir al principio, ahora ya es un poco tarde, hubiera hecho solamente eso. Un libro que vaya creciendo, creciendo, creciendo. Este afán también de reunir los 3 libros de esta época puede tener que ver con esa pulsión de tener un solo volumen que se va engrosando.
y que ahí va entrando todo como en secciones. Y en cuanto al poema mismo, es eso, es decir, uno siente que lo ha concluido en una primera etapa, luego vuelve a él para revisarlo, corregirlo. Creo que es bueno abandonarlo y volver, abandonarlo y volver, dejar transcurrir tiempo, ¿no? También que pueda haber otras miradas, ¿no? Respetuosas pero agudas, o agudas pero respetuosas que lo miren. Y luego llega el momento justo de publicar, ¿no? Y ahí es que uno hace un abandono, suelta. A veces le cuesta, a veces más bien se libera. Yo siento también que eso es algo, cuando ya tienes un libro que has trabajado, un puñado de poemas, y sientes que debes soltarlos, compartirlos, es como si ya estuvieran. Pero ese poema probablemente luego pueda todavía, ¿no? Como digo, ser intervenido puntualmente, o pueda continuarse escribiendo en otro poema que converse con él. Sí, y algo que creo que es importante decir para poner en contexto esto de los talleres o también la organización de encuentros, de festivales, tiene que ver, les decía, no solo con la puesta en circulación de obra, con acercar la poesía a los lectores a la poesía, a los poetas entre sí. Dije también que tenía que ver con un poco este ethos, ¿no? De la poesía como don a compartir, pero creo que también tiene que ver con algo que para mí es muy importante, que es la dimensión oral de la poesía. Es decir, la poesía nace oral. Durante siglos es así. ¿Cuánto tiempo va a tardar en haber un libro de poesía que sea un objeto portátil que podamos compartir o llevarnos a la soledad de la habitación? Es decir, la poesía ha sido oral y era un acto compartido también, ¿no? Es decir, porque claro, no todos tenían ni el poder ni el dinero para poseer los libros. Lo que era un libro, un papiro, ¿no? Algo escrito en piedra, una tablilla. Entonces, pues, ya sabemos que había inclusive esclavos, ¿no? En la antigua Grecia, en la antigua Roma, que se aprendían de memoria, ¿no? Y uno era el capítulo primero de la Ilíada y otro el segundo, y así. Entonces, creo yo que hay en la poesía la dimensión oral. Es más, que una buena manera de corregir, de revisar la propia poesía es decirla en voz alta, porque la poesía tiene que ver mucho con los ritmos, con la respiración del lenguaje, el silencio. Es música también, es otra forma de música. Y por eso me interesa tanto esta dimensión. Es decir, que sé que hay poesía de autores y también hay poesía que he escrito que es para ser leída, no en voz alta, ¿no? Y creo que cuando uno participa en estas lecturas públicas, en estos espacios, se va dando cuenta que poemas suyos no son adecuados para ser compartidos oralmente y cuáles no. Hay poesía que es más difícil de compartir oralmente, fragmentaria, ¿no? O que requiere cierto tipo de concentración, de contemplación. Hay otra que sí, por ejemplo, otros poemas extensos, un poco narrativos, estos que, como digo, cantan y cuentan. Entonces sí, son aptos, por ejemplo, para ese tipo de lectura. Y es una experiencia distinta de la poesía que leerla en el papel o en la pantalla. Y un espacio como el del taller te abre la posibilidad de jugar con una y otra dimensión de la poesía, ¿no? Algo que hago mucho con Llamarada Verde es que los autores que integran el taller, sea el presencial o el virtual, cada poema que presentan, que comparten, lo leen 2 veces. En la primera lectura solo escuchamos la lectura del poema. En la segunda también lo leemos, ¿no? Porque es otra lectura, ¿no? Y hay cosas que van a sonar o no sonar al oído y otras que verás ya en la página. Es decir, nos sucede mucho que de pronto dice, oye, pero nos hemos imaginado que tu poema iba más bien con versos cortos, casi un verso de una palabra, y tú lo has puesto en extensos. O tu poema nos imaginamos que tenía algunos recursos un poco ahí medio gráficos, rompiendo el orden, y no, está así. Entonces, ahí hay un trabajo y hay también una especie de pacto, ¿no? En estos espacios colectivos. No son tanto de creación colectiva, ¿no? Yo sigo pensando que la creación es algo muy, muy individual, muy en soledad. Pero
compartes con otros, es como si estuvieras justamente en un taller de artesanos que están puliendo cada quien ahí el mueble que ha hecho, ¿no es cierto? Aquí cada uno está puliendo las palabras, etcétera, y de pronto le dice, oye, mira, ¿qué te parece este acabado? No, mira, aquí le puse esto, no, mira, estoy torneando así, ¿qué opinas? Y hay un pacto, en algún momento, creo yo que tiene que ser muy importante, porque sé que hay talleres donde se dicen cosas hirientes, cosas duras, donde hay competencias de egos. No, al contrario, ¿no? Nosotros creo que es muy respetuoso eso en el caso de Llamarada Verde, que fue una iniciativa de gente de distintas edades que asistió a mis clases en el postítulo, ahora diplomado de escritura creativa de la UPSA, que creó Magela Baudouin y que creo que ha marcado también de alguna manera un antes y un después en la literatura en Santa Cruz. Y no solo, pero fundamentalmente en Santa Cruz, como en su momento el taller de cuento nuevo de Jorge Suárez, ¿no? Y de ahí han seguido muchos haciendo talleres y temas narrativos, pero también hubo un puñado, siempre hay pues, un puñado de locos que vinieron a proponerme hacer un taller de poesía. Yo había hecho uno siendo muy joven, me arrepiento un poco porque creo que un taller tiene que hacerlo cuando ya tiene más vida vivida, más libros escritos y leídos, pero hice uno en Sucre hace muchos años y me alegró cuando me contaron algunos poetas que ahora escriben que participaron en él. Yo les pregunté, ¿y qué les decía? ¿No? Y me alegré saber que ya muchas de las ideas que ahora transmito también estaban ahí en ciernes, ¿no? Algo ya latía de eso. Pero en Llamarada hay muchísimo respeto y son voces muy distintas y creo además que de lo que los poetas que, digamos, dirigimos, animamos un taller, tenemos que escapar como de la peste y es no procurar hacer fotocopias de uno mismo, ¿no? Hay talleres que tú los escuchas y son todos réplicas de. Y también no solo talleres, sino hay, digamos, poetas que son muy intensos y que tienen un entorno, ¿no?, de áulicos que los replican, y por supuesto las réplicas, los epónimos nunca son tan buenos como el original. Entonces creo que es algo que hay que cuidar, respetar mucho la voz de cada quien, tratar de escuchar, de recibir los textos desde ese respeto, y que cada quien finalmente tome la decisión o no de hacer un ajuste en su texto, porque en realidad los otros son eso, son como sus primeros lectores o sus primeros oyentes, que le dan una devolución que podrá o no acoger. Sí, para mí es súper importante esto del taller y del diplomado de escritura creativa. Me mantiene justamente en relación con la gente joven. Yo creo que es bueno que un poeta esté con un oído, ¿no?, en los muertos, y en los clásicos, y en los maestros, y en los mayores, y en los textos que considera que son importantes, o que a lo mejor ni siquiera ha descubierto, pero ir a buscarlos, siempre ir a por más. Y el otro oído, ¿no?, muy atento en las nuevas voces, ¿no? Sin esa arrogancia de pensar, no, pues, ¿no?, aquí se acaba, solo importa lo canónico, lo tradicional, pero tampoco sin la otra arrogancia, que es pensar que todo lo nuevo, de por ser nuevo, es mejor y hay que descartar lo otro, ¿no? Ahí sí, la amistad con Jorge Suárez, yo nunca estuve en su taller, a diferencia de otros autores, pero sí compartí con él larguísimas conversaciones sobre el siglo de oro, ¿no? Digamos, sobre las fuentes de las que emana la poesía clásica en nuestra lengua, y el haber leído eso es un sustrato muy valioso para luego hacer lo que quieras con el lenguaje. Puedes negarlo, puedes compartirlo, puedes deconstruirlo o destruirlo directamente, pero es bueno conocerlo, haberlo recibido. Entonces yo creo que hay que estar atento a eso, ¿no?, a la tradición y a la ruptura, ¿no?, estar en esa escucha siempre, que en Bolivia además no es. Yo veo que las nuevas generaciones, tal vez ahora un poco está cambiando, no son tan rupturistas ni es un país parricida con respecto a sus poetas. Hay como un diálogo entre generaciones, obviamente resignificaciones, relecturas desde distintos lugares, pero hay un diálogo. Y es bueno que uno pueda estar ahí, porque además cuando uno tiene, digamos, una edad media, justamente le corresponde ese rol. Y a mí me alegra estar en contacto con gente joven y poesía, con poetas emergentes. Nosotros preferimos usar ese término aquí con otros amigos con los que organizamos cosas, porque resulta que
justo a partir de este postítulo de escritura creativa y luego más con la pandemia, ha aparecido gente que a sus 40, 50, 60 dice, oye, yo siempre quise escribir poesía y no pude porque, bueno, tuve que trabajar, tuve que sacar adelante la familia y tal, y resulta que ahora que ya tengo más o menos mis cuentas saldadas con la vida y con el banco, entonces puedo dedicarme a lo que quiero. Entonces, hay gente mayor que yo en los talleres y en los cursos de la UPSA, también es un promedio como de 40 años, ¿no? En los más recientes sobre todo. Entonces creo que está pasando algo importante en Santa Cruz, que tal vez tiene que ver, la poesía y el arte no son ajenos a los ciclos sociales, también económicos, políticos, ¿no? Es decir, ha habido estos años, esta ciudad ha crecido tanto en los últimos 50, 60 años, y claro, la migración, haciendo lista nomás de los poetas que vivimos aquí, entre los nacidos aquí y los que hemos elegido vivir aquí, somos como 40 en este momento, y cada año entran como unos 5 o 10 poetas jóvenes o emergentes, entonces, ¿no? Realmente hemos hecho como un censo, ¿no es cierto? Con la fecha de nacimiento, con lo que está haciendo cada quien, porque organizamos el encuentro Poesía en los Anillos. Entonces, quieras que no, eso genera un movimiento, que tal vez no está acompañado por la academia, porque solo hay el programa de escritura creativa. Sería interesante que hubiera también la posibilidad de una recepción crítica de los textos, ¿no? Creo que en Bolivia en general falta crítica, falta una lectura mucho más seria, falta una prensa cultural, pero bueno, con la crisis del periodismo ahora es tal vez demasiado pedir, pero, no sé, una carrera de literatura, aunque Jesús Osagaste, cuando le preguntaron, vino a Santa Cruz, ¿qué opina de que aquí no haya carrera de literatura? Por favor, ni se les ocurra abrir para que así puedan seguir escribiendo, ¿no? Puede tener algo de cierto, por eso está bien que haya de escritura creativa. Pero lo cierto es que en Santa Cruz las cosas suceden. Y creo también que hay así como un elán vital, ¿no? Propicio a eso. Y es un buen momento. Yo viví también un momento interesante en La Paz, ¿no? En los fines de los 80, principios de los 90, donde también sucedía mucho ahí la poesía, de un modo muy distinto al que sucede aquí. Allá sucedía en lugares como el Avesol, ¿no? Uno no entiende cómo cabían tantos poetas en un espacio tan pequeñito y tantos egos, ¿no? Aquí es un poco a cielo abierto, bajo los árboles, tiene otro signo. Pero evidentemente están sucediendo cosas, pero no solo ocurre en Santa Cruz. Yo creo que sería un error que comencemos a pensar y decir cosas como que el centro de la poesía en Bolivia está en Santa Cruz. Lo ideal es que haya muchos centros, que sea poliédrico, que sea coral, pasan cosas interesantes en muchos lugares. Es verdad que si uno busca poetas contemporáneos, tal vez en Potosí, en Pando, en la misma Tarija no encuentra, pero ¿será que no hay? ¿O será que no hay los espacios que permitan que alguien diga yo? No, no lo sé. Pero es verdad que aquí, hasta demográficamente, algo ocurre y hay cierto apoyo, desde luego nunca el que debería haber, ni de parte del Estado, ni de parte de privados, pero es posible hacer cosas en torno a la poesía y creo que por eso es algo que hay que saludar. Sí, a ver, el poeta mexicano Marco Antonio Campos, para una antología que se hizo allá en México, que no fue una antología personal, sino una antología que hizo la editorial Mantis, pero no es la misma de Bolivia, sino la editorial del poeta Luis Armenta, en Guadalajara. La editorial Mantis sacó una que se llama Légamo y Luz. Y Marco Antonio Campos, que es un poeta al que yo leo mucho, respeto mucho, es uno de mis referentes, como Leopoldo Castilla y otros, ¿no? de un poco de esa generación, le pidió a la editorial que hiciera el texto de contratapa. Y él me hizo un comentario que yo después quedé dando vueltas a lo que me había dicho, porque me dijo, mira, si no te conociera, no podría decir de qué país eres. No hay nada en tus poemas que indique que eres boliviano. Y yo me he preguntado si tendrá que haber algo que explicite de dónde es uno. A ver, finalmente sabemos que los países pues vienen de líneas imaginarias y en alguna parte yo digo huidizas, ¿no? Que alguien, ¿no? Por razones histórico, políticas, sociales, ha dibujado y dice esto aquí, esto allá.
A mí me produce también cierta sonrisa cuando de pronto no alguien dice, oye, pero nos están robando, no sé qué, pero si es un territorio común, compartido, donde seguramente el sur de Perú, el norte de Chile, el occidente de Bolivia, o entre el norte argentino y el sur boliviano, ¿no? O lo que hay de común con Paraguay, que es algo que todavía está pendiente, ni siquiera hay una carretera entre Asunción y Santa Cruz decente, ¿no? Pero alguien ha puesto luego fronteras. Y la poesía pues está, ya lo he dicho, por encima de las fronteras del espacio y del tiempo, por suerte. Pero a la vez uno no puede dejar de reconocer en todo ese imaginario del que conversábamos que hay algo que tiene en común con la comunidad en la que vive. Por eso es una comunidad, ¿no? Tenemos cosas en común, un lenguaje, ¿no? Una manera, quién sabe, de pronunciar las cosas, de vivir, de reaccionar, de comer, en fin, todo eso que nos une y que ya es la cultura, y que eso es también Bolivia, más allá de que en algún momento se decidiera que existiese el país. Entonces, claro, uno no puede dejar de ser un poeta boliviano si es boliviano, si vive aquí o si ha vivido aquí. Yo me pregunto también el caso de poetas que, como en tu caso, ¿no? Viven muchos años en Bolivia. Es decir, también son en cierta medida poetas bolivianos. Es decir, no tiene que haber un pasaporte que certifique eso, ¿verdad? Y ya dentro de lo boliviano yo me pregunto más, porque hay gente que me pone todavía el poeta chuquisaqueño. Sí, pero a estas alturas no sé si soy solo el poeta chuquisaqueño, ¿no? Entonces, en Estados Unidos, sobre todo, creo que ahí fue la primera vez en el Festival de Poesía de Nueva York que vi que la gente se ponía como 2 y hasta 3 nacionalidades, porque nació en un país, creció en otro y finalmente se fue a la Academia Norteamericana a buscarse la vida. Entonces, claro, yo tendría que poner probablemente Sucre, Cochabamba, ¿no? Hasta La Paz, probablemente, no sé, ¿no? Beni, Santa Cruz, pero sí, Cochabamba ha sido una etapa fundamental en mi vida. Entonces, mis años 60, en los 90, como me gusta decir, y donde parte de mi poética también se ha gestado, mi mirada de mundo. Entonces, creo que hay eso, ¿no? Es decir, hay cosas que te constituyen como boliviano y cuando sales, claro, ahí se diluyen esas fronteras internas y eres el poeta boliviano, Gabriel Chávez. Ok, ahí sientes que perteneces a un todo. Pero aparte de eso, ¿no? De ese patrimonio común, de esa herencia común, eso que decía José Emilio Pacheco, ¿no? De esas cuantas montañas y cuantos ríos que para uno son importantísimos, en su poema Alta Traición, además, ¿no? Después, claro, el poeta habita en el lenguaje, habita en la memoria, habita en la infancia, ¿no? Esos son sus territorios matrices.